Bueno, continúan las reacciones a lo planteado por el presidente Gabriel Boric el día viernes en particular, que asegura que si efectivamente gana el rechazo, el proceso constituyente no termina ahí. Vamos a seguir analizando el tema. Tenemos el contacto hasta ahora con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Viviana, buenos días. Gracias por acompañarnos este domingo. Marco, ¿cómo lo analizas? ¿Tiene esto un efecto táctico pensando en que lo que se entiende aquí es que el presidente busca decir, bueno, si el rechazo gana, este proceso no concluye, pero ahí la lectura es disímil? Algunos dicen esto efectivamente puede darle una ventaja al gobierno para no estar asociado si es que efectivamente eso ocurre a algo que entendemos que se podría relacionar que es un posible fracaso también, tomando en cuenta palabras como la del ministro Giorgio Jackson de decir que hay una relación directa entre el programa de gobierno y lo que puede ser los cambios a la Constitución, y otros que más bien dicen, e incluso esto viene de las voces de los sectores más de izquierda o de algunos convencionales, que ha puesto una lápida prácticamente al apruebo. Bueno, desde que se entregó el texto constitucional el 4 de julio estamos justamente en un momento que se define como interpretativo, ¿no? Todo se está interpretando, no solo las normas, los artículos, sino que justamente lo que significa el texto constitucional. Y pasamos entonces de estar centrado durante mucho tiempo en la elaboración del proceso, de cómo se hizo la Constitución, a estar ahora centrado desde el 4 de julio en el resultado. Pero el presidente entonces el día viernes en esta entrevista a Chilevisión introduce un nuevo elemento, ¿no? Y ese nuevo elemento, que significa un cambio de escenario, es que el presidente plantea de alguna manera si es que la opción del rechazo cierra o no la cuestión constitucional, ¿no? La cuestión constitucional está abierta en Chile desde 1980. Se intentó cerrar el año 1989 con las primeras reformas que se le hicieron a la Constitución. Después, finalmente, el 2005, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, fue la última vez que se intentó cerrar, y ahí se agotó, podríamos decir, el ciclo de las reformas a la Constitución del 80, ¿no? Y fundamentalmente porque la derecha en ese minuto dijo que hasta ahí nomás se podía llegar, ¿no? Y por lo tanto, lo que el presidente de alguna manera instala es esta idea de que, evidentemente, si se opta por el rechazo, eso quiere decir que no se cierra el proceso o la cuestión constitucional, ¿no? Con el apruebo se cierra más o menos bien, más o menos mal, eso es interpretable, pero se cierra de alguna manera, ¿no? Y lo que instala entonces el presidente en cierta medida, y eso, como tú dices, tiene un componente táctico, pero también tiene un componente estratégico, es plantearle a los ciudadanos si quieren que esto se siga manteniendo por mucho más tiempo. Y ahí es donde la gente empieza a evaluar si es bueno mantener esta incertidumbre que tenemos ya hace bastantes años en Chile. Si a eso le agregamos una suerte de fatiga constituyente o fatiga electoral, la gente está un poco cansada también de los procesos electorales del último tiempo. Y entonces esos elementos, creo yo, que se instalan en esta idea que te digo yo respecto de si se cierra o no se cierra la cuestión constitucional con el triunfo del rechazo. Marco, ¿por qué crees que el anuncio lo hizo este viernes, el momento, que también siempre es relevante? Porque hay dos lecturas. Unos dicen, bueno, es una cuota de realismo y de pragmatismo, pensando en que varios estudios coinciden en que probablemente el rechazo tiene posibilidades de ganar. ¿Por qué crees tú que lo hizo en particular durante el viernes, este viernes? Bueno, esa es una decisión táctica, ¿no? Hay un componente estratégico que hablábamos recién, y esta es una decisión táctica porque el día viernes lo hace en un espacio con bastante audiencia, como es un matinal. Lo hace en un momento en que las encuestas de opinión que se toman semanalmente han terminado su estudio de campo, el terreno, digamos, ¿no? Ya se está preguntando por otras cosas, y por lo tanto permite que la gente pueda discutir y conversar independientemente de lo que digan las encuestas, ¿no? Y en tercer lugar, creo yo que evidentemente busca instalar en esta etapa en donde todavía estamos a 7 semanas del plebiscito, instalar la discusión respecto de qué es lo que más le conviene al país, si cerrar definitivamente la cuestión constitucional o mantenerla abierta,
por un tiempo que no sabemos hasta cuándo. Él dice, ¿no es cierto?, que probablemente esto podría tomar 1 año y medio más, porque habría que, porque le pone condiciones también, Sí. Diana, ¿no? Le pone condiciones al rechazo, es decir, la condición son que tiene que hacerse un nuevo proceso constituyente con una nueva convención, por supuesto que tiene que hacerlo a través de los procesos constitucionales que significa llevar adelante esto, y eso dificulta entonces la posibilidad de que el rechazo se pueda ver como una opción en donde esto se cierra, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, la clave de lo que lo estamos conversando en las últimas 48 horas. Marco, pero ya comunicada esta decisión, o más bien planteado el punto, están las respuestas y no sé si podemos ni siquiera denominarlo como fuego amigo, pero la verdad es que hay convencionales que fueron durísimos, convencionales sobre todo de la izquierda, el mismo Jorge Baradit, que se siente sorprendido, incluso habló el convencional Hugo Gutiérrez de traición. Entonces, ¿cómo también se responde a una estrategia que se supone que tendría que beneficiar al proceso, a la discusión de una nueva constitución y eventualmente también al apruebo, cuando aquellas voces que más están en la línea de ni siquiera hacer mucho cambio al texto que ya está terminado, cuestionan duramente esta decisión tomada por el presidente Gabriel Boric? Bueno, el gobierno y el presidente ya se han dado cuenta, como tú decías también en un momento, que el acople o el efecto asociación entre el plebiscito y la gestión del gobierno no es una buena cuestión para que el gobierno pueda enfrentar de aquí en adelante su propia labor, ¿no? Y por lo tanto tiene que dar una señal de desacople, como se le ha denominado, a este intento del gobierno ahora por separarse del proceso constituyente, ¿no? Por supuesto que ahí lo resienten, y donde más tensiones vamos a ver justamente es en una parte de la coalición que hoy día sustenta al gobierno. Los convencionales que tú mencionabas, pero también el Partido Comunista, sí, ¿no? Tienen mucha discrepancia respecto a esta decisión. El presidente del Partido Comunista, Telier, el senador Núñez, ¿no es cierto?, habían sido muy claros en el sentido de que no hay que introducir otro elemento porque lo que se vota el 4 de septiembre apruebo o rechazo. Pero el presidente tiene que ir más allá, ¿no? El presidente, muchos dicen, tiene que ponerse ahora en un papel de estadista en el sentido de mirar como Estado, ¿no?, como jefe del Estado, no solamente jefe de gobierno, sino que jefe del Estado, lo que viene hacia adelante. Y los números que tenemos hasta ahora que muestran los estudios de opinión son de que el rechazo hasta ahora estaría, ¿no es cierto?, teniendo un rol o ocupando una posición mucho más favorable en las encuestas. Frente a eso es que el gobierno tiene que reaccionar, tiene que introducir un elemento de cambio. Recordemos que las personas van a tomar su decisión, Viviana, cada vez más cerca del momento de la elección. Y todavía falta, ¿no es cierto?, el 5 de agosto comienza la franja, y por lo tanto ese también puede ser un factor que ayude a esta decisión que el presidente está planteando, en el sentido de que hay que cerrar el proceso o la cuestión constitucional. Marco, le traslada costos al rechazo en ese sentido. Es que me interesa ahí profundizar en algo que tú también planteas, que es esta lógica un poco de desacople entre lo que puede ser un eventual triunfo del rechazo o el resultado del plebiscito con la gestión del gobierno. Pero también la propia ministra Camila Vallejos, la vocera, que sabemos que esto estaba sociabilizado, todos más o menos también ese mismo día salieron a conversar con la prensa para seguir reforzando el punto, dice que un nuevo proceso constituyente es un cambio largo, incierto y posterga los cambios de la ciudadanía está demandando. Entonces, también puede haber un riesgo en esta intención de separar un poco la vinculación del resultado al gobierno, si es que efectivamente triunfa el rechazo, en la inestabilidad que eso puede generar y a un gobierno que de alguna manera también va a tener que hacerse cargo de eso. Pues claro, esta es una apuesta a la que hace el presidente. Los gobiernos tienen que hacer apuestas con algún tipo de cálculo, ¿no? No solamente puede tener un cálculo en el azar, sino que tiene que hacer algún tipo de cálculo tecnopolítico. Y el cálculo que el gobierno hace es justamente de que, como te decía antes, la gente no quiere seguir en este clima de incertidumbre, en primer lugar, de no tener claridad sobre qué es lo que va a pasar hacia adelante. Y también el elemento que mencionábamos de la fatiga electoral, de la fatiga constituyente. La gente está un poco cansada también de este proceso largo
tiene problemas mucho más acuciantes como son el efecto que tiene la inflación en la vida cotidiana, los problemas de inseguridad, y evidentemente el gobierno tiene que tratar de evitar que el 4 de septiembre el propio gobierno sea evaluado en su gestión, ¿no? Por eso tiene que separar la decisión que vamos a tomar las chilenas y los chilenos el próximo 4 de septiembre de la gestión del gobierno para circunscribirla a esta idea de que si no queremos que esto se mantenga por mucho más tiempo, porque va a tomar más tiempo, evidentemente hay que cerrarlo ahora, cerrarlo, y el presidente agrega un elemento, porque dice que hay que cerrarlo y evidentemente se abre a la posibilidad de reforma. Sí. Al final, lo que se ha ido instalando con fuerza, yo creo que el mayor ganador en todo este proceso sigue siendo la idea de reforma incluso al proyecto de constitución que hoy día va a ser plebiscitado. Y por lo tanto eso de alguna manera es lo que el presidente ha ido instalando, ya lo insinuó Ricardo Lagos hace una semana atrás, el expresidente, y pareciera ser que muchos están en esa dirección y por lo tanto le da mayor diversidad, creo yo, al apruebo, ¿no? El apruebo, esta idea del apruebo con reforma, el apruebo para cambiar, se instala con mayor fuerza, creo yo, con este intento del presidente de instalar, como digo, este cambio de escenario respecto al plebiscito del 4 de septiembre. Ahora, en ese afán que es como en el fondo también apelar como un poco el pragmatismo, es decir, es más simple aprobar y hacer los cambios a lo que está generando tal vez discusión y donde no hay mayor consenso, pero hay de hecho también una columna de Carlos Peña donde profundiza en torno a esa obligación y a lo que está mandatado a partir del plebiscito de entrada, de ese 80% y esa mayoría tan sustancial, de decir más bien aquí lo que se puede rechazar es un texto, pero no un proceso. ¿Tú coincides con él? ¿Crees que es así? Porque también este es un punto que ha reforzado mucho el gobierno, de decir, ojo que hay que respetar lo que ya se estableció en el plebiscito de entrada, que es una nueva constitución, no quedarnos con la del 80 y por otro lado, que sean, por ejemplo, democráticamente elegidos quienes escriban este eventual plan B, pero también algunos sondeos dicen no, que la ciudadanía está más bien por voces expertas. Entonces, ¿es así? ¿Crees tú que hoy, si es que hay un desgaste o una poca vinculación con el proceso, pasa por el texto en puntual y no con todo lo que es el camino de una nueva constitución en nuestro país? O más bien, acá la idea ya de establecer una nueva Carta Magna quedó prácticamente ya un poco menos en el interés colectivo como pudo estar inicialmente. No, yo creo que si nos atenemos al espíritu de lo que la gente decidió en el plebiscito del 25 de octubre del año 2020, ¿no? Donde un 78% de la población de los que participaron dijeron que querían cambiar la Constitución y eso es lo que se gatilló de ahí en adelante. Hoy día estamos de facto con una Constitución que está en los hechos muerta, ¿no? O sea, está... no creo que nadie esté por reponer la Constitución del 80. Si gana el rechazo vamos a tener que seguir con la Constitución. Evidentemente eso es lo que establece la ley, ¿no? Pero en cierta medida la idea de reforma, de cambio, creo yo que está muy fuertemente instalada. Probablemente no como se hizo hasta ahora, ¿no? Y ahí es donde comienzan a aparecer las distintas fórmulas que podrían plantearse. El gobierno, en acuerdo con el Congreso, y aquí hay una negociación política, van a tener que proponerle al país, en la eventualidad de que gane el rechazo, cómo se va a llevar adelante este proceso. Pero ahí es donde el presidente Boric coloca un piso, ¿no? Dice cualquier cosa, pero a partir de un proceso constituyente que implique una convención electa, ¿no? Y en donde el Congreso ni los expertos van a jugar un rol importante, porque lo que decidió la ciudadanía el 25 de octubre del 2020 es una convención conformada por ciudadanos y ciudadanas que redacten un nuevo texto constitucional. Marco. Por lo tanto, creo que eso está fuertemente instalado hoy día. Sí, y para finalizar, ya que hemos hablado mucho de, del gobierno, me gustaría también saber qué piensas de cómo de alguna manera también puede ser el comportamiento de la derecha o de aquellos que están en el rechazo, porque ahí hay voces también distintas. Algunos dicen no, sobre todo los sectores más tal vez de republicanos, de que efectivamente tiene que seguir vigente la Constitución del 80, también algunas voces al interior de la UDI y otros se han abierto o han establecido estos puntos de que efectivamente se debe avanzar a hacer modificaciones. ¿Cómo también esto emplaza a los sectores que están en el rechazo la exigencia, pensando en lo que estamos hablando, de que el proceso, y pensando también en lo que dijo el presidente, tiene que continuar más allá de un resultado que le dé el punto en el caso del rechazo? Sí, ese es un gran problema que hay en el rechazo, ¿no?
el riesgo, yo diría la amenaza de la derechización del rechazo, justamente porque los partidos de la oposición, que hoy día están jugando ese rol, Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, Republicano, ¿no es cierto?, comienzan a tomar un rol excesivamente protagónico y crean que ha pasado lo peor, ¿no es cierto?, de la crisis, y crean que es posible volver a retraer las cosas a antes del estallido social. Ahí hay un riesgo muy importante y por eso que hay un problema de confianza y de credibilidad en lo que está proponiendo la derecha. La derecha propuso 10 medidas, ¿no es cierto?, sobre las cuales habría que reformar, pero la verdad que esas 10 medidas no alcanzan a ser significativas respecto del compromiso que uno esperaría de estas fuerzas para poder genuinamente demostrarle a la ciudadanía que tienen vocación de cambio, ¿no? Como te decía antes, el año 2005, cuando Ricardo Lagos reforma por última vez la Constitución, en ese minuto la derecha dijo que hasta ahí nomás se llegaba, ¿no? Porque tenían el mango y el sartén, podríamos decir, completamente respecto de lo que pudiera pasar hacia adelante. Por lo tanto, creo yo que si no hay un cambio de verdad, que se expresen cosas concretas, no solamente en discursos, inserciones en los diarios, va a ser difícil que haya un aumento en la confianza respecto del rol que puede jugar la derecha en este proceso. Creo que la gran dificultad que tiene el rechazo justamente es esa, ¿no? Esta amenaza de derechizarse, esta amenaza de que el modelo que sucumbió con el estallido social, ¿no?, el modelo político, económico, social, se pretenda restaurar, ¿no? Son los principales amenazas y los principales riesgos que yo veo en la campaña del rechazo. Marco Moreno, te agradecemos el tiempo, la posibilidad de conversar y, como tú decías, a partir de lo ocurrido el viernes hay un aspecto adicional que va a estar muy presente en un contexto además también ya de campañas y queda bastante poco para ese plebiscito de salida. Muchísimas gracias. Chao, Viviana, buen día, gracias.